Seguimos avanzando en estas reflexiones de Primera de Reyes y nos habíamos quedado con esta primera aparición de Elías, finalmente, donde empiezan estas conocidas historias, a veces por la escuela dominical o porque bueno, son de estas historias más pintorescas de Elías confrontando al rey Acab. Y como habíamos dicho, Dios lo manda también a comunicarle este tema de que el pueblo iba a sufrir todo el país y como vamos a ver ahora también las naciones vecinas iban a sufrir de una sequía, también como juicio, como consecuencia de lo lejos que estaba no solamente el rey, sino todo el pueblo estaban lejos de Dios. Pero ya nos metemos con algunas cosas bien interesantes sobre este pasaje. Y acá estamos, corté medio rápido ahí la introducción, pero acá estamos en Primera Reyes 17, donde podemos ver algunas cosas. Acá al comienzo vemos, ¿no? Después de que Elías anuncia el tema de la sequía, Dios le dice, mirá, anda acá al arroyo Kerit, cerca de la desembocadura del río Jordán, que yo ahí lo alimenta con los cuervos, todo eso ya conocemos, y finalmente se seca y le dice, entonces el Señor le dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Entonces, muy interesante esto por varias cosas. Primero, esta es una escena a la que Jesús hace referencia en Lucas capítulo 4. Después de que Jesús, es como difícil de asociar estas dos cosas, ¿no? Después de que Jesús se para ahí en la sinagoga, lee el rollo de Isaías, le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer las buenas nuevas, las nuevas noticias a los pobres, a los oprimidos, a esto, aquello, lo otro. Y ahí medio que lo quieren matar y le dice, ¿vos quién te creés que sos? Él dice... no hay profeta en su propia tierra. Dice, ¿acaso no fue que había muchas viudas en la tierra de Israel durante el tiempo de la sequía? Sin embargo, Dios envió a Elías a una extranjera, a esta mujer ahí, a Sidonia. Si vemos ahí esto cerca de Sidón, eran vecinos de Israel. Ella no era una mujer judía del pueblo de Israel. Sin embargo, a este lugar Dios lo envió a Elías. Y haciéndolo bien resumido, porque para esto en la reunión tuvimos ahí un poco más de tiempo, pero quiero hacer un video bien cortito para resaltar algunas cosas. Primero vemos esta fe, una fe impresionante, ¿no? Que dice, bueno, se encuentran, ella le dice, mirá, no tengo con qué darte comer, y él le dice, mirá, vos haceme caso, andá con lo poquito que tenés, vos dame de comer primero a mí. Y después ahí sí vas a comer vos y tus hijos y nada te va a faltar. Y está tremenda porque dice acá, dice nada te va a faltar hasta que la lluvia vuelva. Y acá dice, contra todo pronóstico, dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo y su familia de Elías comieron durante muchos días. Qué cosa fuerte esto, porque ella obedece, una mujer que no era del pueblo de Dios, que no conocía, quizá tanto como el pueblo de Israel debía conocer sobre Jehová. Sin embargo, al escuchar esto, ella actúa con fe. Lo podría haber mandado a pasear. A Elías le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Quién sos vos? Déjame morir tranquila con mi hijo, ¿por qué te voy a hacer caso? Sin embargo, esto último que ella tenía lo hizo para cocinarle primero a Elías, y a partir de ahí Dios hizo ese milagro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una escena muy conocida. Después, si adelantamos un poco, también podemos ver esto, ¿no? De cómo tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoró y finalmente murió. Entonces ella dijo, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo, dándonos un guiño de que ella quizá asociaba la muerte de su hijo como culpa de sus pecados, de que ella se sentía en falta delante de Dios, entendía el hecho de que Dios es un Dios santo, quizá por cómo ella había sido criada con los otros dioses, los dioses que rodeaban a Israel, de estos otros pueblos. Imagínate, muchos de estos dioses incluso requerían a veces sacrificios humanos, entonces era lógico que ella quizá asociara con su pecado el hecho de que por eso Dios le hubiera quitado a su hijo. Pero vemos que este no era el propósito de Dios, que Dios hace un milagro, Elías ora y Dios resucita a este hijo y se lo entrega, y ella ahí reconoce a Dios como el único Dios y a Elías como el profeta verdadero. Pero vemos varias cosas, ¿no? Dos características. Primero, la fe asombrosa de esta mujer.
Y segundo, este reconocimiento de ella como pecadora. Más allá de que estaba equivocada en que su hijo había muerto por eso, pero ella reconoce su pecado. Y por eso también es que Jesús la menciona en Lucas, y habla de esto de cómo Dios en esta época, en este momento, envió, dentro de toda la gente que podía haber en Israel, envió a Elías, envió a un profeta fuera de la tierra de Israel. ¿Y a dónde lo envió? Lo envió con una mujer que iba a demostrar esta fe y iba a demostrar esta humildad y este reconocimiento de su pecado. Haciéndonos entender, y es otra de las cosas que la Biblia, toda la Biblia, pero también obviamente se remarca cada vez más en el Nuevo Testamento, de que quienes forman parte de la familia de Dios no lo hacen ni por merecerlo, ni lo hacen tampoco por un tema sanguíneo. Esto el gran orgullo de Israel era que Dios los había elegido, pero no los había elegido por ellos mismos, no los había elegido para que ellos fueran los mejores de los mejores, no los había elegido para que ellos fueran el pueblo de Dios y Dios no fuera para más nadie y ellos se lo guardaran a Dios, sino que los había elegido para que ellos llevaran la bendición de Dios a todas las naciones, para que a través de ellos llegara el Mesías, y el Mesías iba a ser de bendición no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Y vemos cómo esto se torció en la imagen, en la mente de ellos, porque ellos pensaban que el Mesías venía a liberarlos de los opresores para que la antigua gloria de Israel volviera, y Israel volviera a estar allá arriba como la mejor nación de todas. Sin embargo, el plan de Dios no era este, sino era que Dios pudiera traer la salvación a todas las naciones por medio del Mesías y también por medio del pueblo de Israel, que ellos fueran de bendición a todo el mundo. Pero como esto no se dio, como Israel se rebelaba en contra de Dios, Israel no reconocía su pecado y además Israel había abandonado a Dios, habían dejado la fe. Dios una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, ahí hay varios encuentros con Jesús, una y otra vez se nos demuestra que muchas veces las personas con mayor fe, con una fe más radical, con una mayor humildad, un mayor reconocimiento, eran gentiles, eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios de esta manera sanguínea, digamos, ¿no? De este linaje, como ellos lo entendían. Y esto es también para que nosotros podamos reconocer, para que nosotros podamos recordar el hecho de que lo que nos hace parte de la familia de Dios es la fe. Es por medio de la fe que nosotros entramos, somos injertados a la familia de Dios. Y que nosotros podemos ser personas caracterizadas por fe, por nuestra humildad, reconocer nuestro pecado y creer que solamente por la misericordia, por la gracia de Dios, podemos entrar a su familia. Y qué lindo poder ver esto en esta viuda que tuvo esta fe, pero además en tantas otras personas. En Rahab, una gentil, una extranjera, quizás de un pueblo enemigo de Dios, que tuvo fe y por esto también se unió al pueblo de Dios. Y ella, como Ruth, también no solamente extranjeras que se incorporaron al pueblo de Dios por su fe, sino que hasta tuvieron el privilegio de estar en el linaje, ser parte ahora sí de los ancestros de Jesús mismo. Y hay muchos de estos casos de cómo los extranjeros a veces eran los gentiles los que demostraron una mayor fe. Así que vos y yo, nosotros tenemos el privilegio, tenemos el honor de ahora haber sido injertados en el pueblo de Dios. Y ahora la intención de Dios es que la familia de Dios sea conformada por aquellos que son hijos de Abraham, no por sangre, sino hijos de Abraham por la fe. Por esto se dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces no solamente esta intención de que sean los descendientes de sangre, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios ahora son todos aquellos que por la fe entran en este pacto con Dios para ser parte de su familia. Así que qué lindo poder ver esto entretejido en el Antiguo Testamento también, de cómo Dios nunca perdió la mirada en estos extranjeros y siempre estaba esta invitación a tener fe y a participar de la vida y del poder de Dios. Así que bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga y bueno, ahí nos vemos pronto. Chau, chau, bendiciones, suscríbete y compartí porque se van a venir otras reflexiones aparte de las predicaciones que solemos tener. Chau, chau.